Agenda espiritual hacia el 2030. Cuaderno de bitácora. Fecha estelar 8 de abril del 2022. Episodio 2. Hablemos de espiritualidad. Y continuamos nuestro camino sirviendo a la Madre Planetaria e inspirando caminos estelares. Hola Carmen de nuevo. Hola Silvia, pues aquí estamos en este nuevo vídeo, en este nuevo encuentro, en esta nueva conversación y estoy encantada porque con el primero iniciamos un proyecto muy bonito y estamos de verdad muy ilusionadas con él porque creo que puede dar mucho de sí, Pues sí, mucho de sí. la verdad que sí, la verdad es que es algo que teníamos muchas ganas de hacer y bueno, pues por fin está siendo una realidad y eso pues da una energía distinta, ¿no? a todo lo que se va haciendo. Totalmente, totalmente. Y además surge de una necesidad profunda de comunicar y de compartir con las demás personas que quieran escuchar. Así que bueno, pues hoy vamos a hablar sobre espiritualidad, fíjate. Primero hablamos de Acuario, de la era, de que todo tiene un sentido, aunque no se lo podamos ver todavía como seres humanos, y de esa necesidad de aprender a no polarizarnos, a estar observadoras, a adquirir esa soberanía interna. Y ahora vamos a hablar un poco de espiritualidad, porque ¿qué es eso de la espiritualidad? Mucha gente confunde quizá la palabra, ¿no? Y no sabemos diferenciar muy bien lo que es ser religioso, ser espiritual. Hay unas diferencias bastante interesantes, así que vamos a desarrollarlas hoy así. Sí, sobre todo porque además yo creo que en los últimos años también se ha venido mal utilizando la palabra espiritualidad porque se puso de moda lo de ser espiritual, hacer desarrollo Eso es. espiritual, buscar la espiritualidad. Entonces, como pasa con todas las modas, cuando algo se pone de moda se malutiliza, se utiliza de forma comercial y se deja de lado lo que son las bases, lo que hacen hacer esa palabra, incluso la palabra empieza a perder fuerza. Y yo creo que si vamos a hablar de agenda espiritual hacia el 2030, una parte fundamental es que situemos un buen marco de referencia también sobre lo que es la espiritualidad. Exactamente. Y evidentemente es una percepción nuestra y que también hemos investigado. No es que simplemente lo sabemos, sino que hemos investigado y hemos visto un poco los procesos. Entonces, enlazando un poquito con el vídeo anterior, donde hablábamos un poco de la era de Acuario y bueno, invitábamos de alguna manera a que la gente explore e investigue qué es eso de verdad de la era de Acuario, ¿no? Hay una cosa importante y es que en la era anterior, en la era de Piscis, fue un momento en el que se desarrollaron las religiones patriarcales. Y la religión, personalmente, esto digo que es personal, siempre he sentido que es el parvulario de la verdadera espiritualidad. ¿Por qué digo que es el parvulario? Pues porque el ser humano hasta ahora ha necesitado de ir al parvulario para aprender el ABC de lo que es la espiritualidad. Las personas necesitaron en un momento determinado desarrollar unas creencias religiosas para entender de qué va esto de la espiritualidad. Ahora bien, una persona que madura, que crece, que se hace adulto, ya no va al parvulario. Se da cuenta de que le sirvió en un momento de su evolución, pero actualmente estamos en otro momento evolutivo en el cual la religión ha de dar paso a la verdadera espiritualidad. Y ahora vamos a ver qué es eso de la verdadera espiritualidad. Incluso, permíteme que hable un momentito de un tema previo que creo que es importante del por qué también decidimos hacer este vídeo con esta temática. Y es porque, claro, ha habido una evolución, ¿no? Nacen las religiones patriarcales en las que estamos en ese parvulario en el que se nos explica cómo podemos conectar con la divinidad. Y cada una de las religiones nos lo muestra de una manera distinta. ¿Por qué? Porque cada cultura tiene su propio paradigma y entonces lo intentan hacer de la forma en que es más adecuada para las personas que estaban vivas en el momento en el que se crearon esas religiones, que era un mundo muy distinto y una comprensión del mundo muy distinta a la que tenemos hoy en día. Esto va evolucionando, nosotros vamos evolucionando, las religiones no evolucionan, se quedan igual que estaban
y se va creando por encima otra tendencia, que es la tendencia al querer madurar, pero sin madurar realmente. Es decir, yo no necesito que nadie me diga cómo conectar con la fuente, porque la fuente es omnipresente y omnipotente y está por todos lados. Entonces dejamos de utilizar los ritos como conexión con esa divinidad, empezamos a apartarnos nuevamente de la divinidad y surge el ateísmo. Y el ateísmo lo que hace es, sobre todo, no decir no existe un Dios que se llama, llamémosle, Dios, Jehová, Alá, Buda, como queramos llamarle, Ra, me da lo mismo. No, lo que hace el ateísmo es no creo nada y se convierte en la base del cientifismo. Sí, y ahí es donde pasando el ser humano, al materialismo, efectivamente, claro, se y ahí es pasa al donde el ser materialismo humano, y después al cientifismo. claro, se separa de nuevo de la fuente. Así es. Pero claro, Acuario no es eso. Acuario, si nos damos cuenta, hay dos ondas. Acuario está representado por dos ondas, que mucha gente piensa que Acuario es un signo de agua porque ve las dos ondas y dice eso es el mar. No. Las dos ondas nos están hablando del equilibrio entre las dualidades. Y en este caso, entre la ciencia y la religión, porque se han creado también muchos mitos. Ahora vamos a hablar un poquito de los mitos asociados, pero que es muy interesante el punto este que tú has dicho, ¿no? De que, claro, llega un momento en el que el ser humano rechaza el parvulario, obviamente porque ya se da cuenta de que no le sirve, de que son cuentos infantiles, pero no entra en la universidad. Es decir, se deja el parvulario, pero se queda con los estudios básicos, que a ver, que están genial, pero en su contexto, en su momento y en todo. Y entonces se pasan a la polaridad, justo al contrario. Volvemos a lo mismo, la ley dual es que está en todo, ¿no? Pero es muy interesante. Y hay otro aspecto, ahora ahondaremos un poco en los mitos, porque esto también da mucho que hablar, pero hay otro aspecto que nosotras hemos comentado mucho, es el tema de los maestros y las maestras, o de los sacerdotes, o de las sacerdotisas también. Y es que en las eras anteriores, el ser humano siempre ha necesitado un intermediario para conectar con lo que se supone la fuente creadora. Y evidentemente pues era o el sacerdote o la sacerdotisa, o era el gurú, el gurú, maestro. bueno, iba a decir la gurusa, pero no, gurusa no existían porque en aquel existe. momento las mujeres no eran maestras, eran las sacerdotisas, pero lo que sí que es cierto es que siempre buscábamos, pues eso, esa persona que ya ha conectado y que es la que nos va a abrir el camino de conexión. Entonces, la maestría es un proceso real. La maestría en la vida es un proceso real, pero tenemos que redimensionar el concepto de maestro y el concepto de maestra. Sí, porque además se ha llegado a un punto en el que el maestro te da el permiso de acceder a la divinidad. Sí. Y esto no es cierto. O sea, parece que en las diferentes disciplinas donde hay iniciaciones, si no te inicia un maestro, y además con un linaje X, sí, no sirve de nada lo que has hecho. Y no es cierto. No es así. Porque en los orígenes, ciencia y espiritualidad estaban unidas. Claro. No había ningún científico que no creyera en la divinidad. Y es más, es la divinidad, es el cosmos, es el darnos cuenta de que existe algo más grande que nosotros, lo que hace posible la ciencia. Totalmente. Lo que hace posible el estudio de los astros, lo que hace posible que nazca el número, todo eso. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Claro, y la biología y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo del cuerpo humano. En la antigüedad el ser humano no tenía los conocimientos de qué era el cuerpo y se fascinaba y se maravillaba de cómo funcionaba. Y realmente el funcionamiento, o sea, la chispa que mueve la biología de la creación es divina.
Y es una chispa que no somos todavía capaces de entender y posiblemente no entendamos hasta que no nos fundamos con ella, porque nuestra mente humana no es capaz de abarcar ese proceso creativo. Entonces la ciencia estaba al servicio de la espiritualidad, es decir, la ciencia nos ayudaba a entender el misterio de lo espiritual, cosa que ahora no es así. no es y así. Los antiguos filósofos ya hablaban de esa chispa, porque bajo la observación, que es otro de los puntos que habíamos dicho en el primer vídeo, que era importante observar, desde la observación neutra de todo lo que ocurría a su alrededor y en su interior, se dieron cuenta de lo que ha dicho Carmen, que esa chispa que anima la vida tenía que ser por fuerza algo divino, algo externo, algo superior a nosotros. Y Exacto. Eso lo reflejan en sus escritos. La filosofía clásica, la más antigua, tiene esas partes dentro. Pero lamentablemente a lo largo de los tiempos y tal y como se ha ido derivando la parte de conocimiento, se dividió lo que era espiritualidad y ciencia, ha prevalecido ciencia sobre espiritualidad y todos estos escritos y todo este conocimiento se ha ido perdiendo, se ha ido dejando bajo la alfombra como algo que realmente no aporta, no sirve. Y la frase típica es: no se puede probar científicamente. Lo que no se puede probar científicamente, pero vamos a ver, el verdadero científico y la verdadera científica son los que trabajan a favor de entender cada vez más y de tener mejores herramientas cada vez más para entender eso y para probar que eso es una realidad. Entonces, claro, actualmente ese discursito que es que a mí me da la risa cuando dicen es que no está probado científicamente, me lo quedo mirando y digo, ¿y el amor tampoco está probado científicamente? A ver, mídeme el grado de amor que tú puedas sentir por tu familia, por tus hijos, por tu pareja. Mídelo, ¿se puede medir? Eso no se puede medir. O cuando sientes rechazo por alguien, eso demuéstramelo científicamente. Es que claro, hay una frase esa frase que me encanta, y ya te digo, me da la risa porque digo, esta gente hay personas que no han entendido nada todavía. En fin, no quiero meterme en eso, pero es cierto de que esa frase lo que hace es que cierra la puerta a que tú te abras y a que tú entiendas de que hay cosas que nunca se van a poder probar científicamente. ¿Por qué? Porque no son del ámbito material, son del ámbito espiritual. Claro. Y a lo mejor en nuestro proceso evolutivo llega un momento en el que nuestra propia percepción de lo que existe sea suficiente prueba científica de que existe. Y ya no necesitemos ninguna cosa física que nos lo demuestre. No sé si me he explicado, pero vamos, la idea es esa, ¿no? Sí, y además hay otra cosa, y es que esa frase que tú dices, ¿no? Sí. Precisamente deriva de una frase que se ha venido como estropeando a lo largo del tiempo, porque es la de cuestiónate todo, que eso es lo que hace el científico. El científico se cuestiona todo, pero cuestionarse todo no es decir si no lo veo no lo creo. Cuestionarse todo es tener pensamiento crítico. Efectivamente. Y eso es algo que en esta sociedad actual no se permite. Y lo hemos estado viviendo en estos 2 últimos años. O sea, estamos hablando de filosofía y de cosas tal que parece que son de otra era, pero no. Lo estamos viviendo en vivo y en directo. ¿Vale? No se puede opinar, si te sales del discurso oficial ya no es lo que es, en fin. No vamos a entrar en detalles, todos sabemos ya de qué va este tema, pero es cierto de que el espíritu crítico es algo que no se ha desarrollado. Y fijaros que voy a dar una noticia, y es que recientemente escuché por un canal oficial que van a retirar la asignatura de filosofía de los estudios de instituto. Y yo me quedé muerta, dije, pero ¿cómo es posible que la única herramienta que teníamos un poco de pensamiento crítico, de poder reflexionar, se la van a quitar a los jóvenes? ¿Os dais cuenta del juego? El juego que empezó, como digo, hace mucho, porque ya yo recuerdo eres de ciencias o de letras, y si no eras de ciencias, los de letras no valían. Sí.
a partir de ahí es como se va derivando todo esto. Yo que elegí ciencias, no quiere decir que sea de ciencias, pero que elegí ciencias en su momento, recuerdo que también elegí examinarme de filosofía y me decían, pero ¿para qué te vas a hacer eso? Y elegí estudiar latín, que eran 2 asignaturas de letras. Y me decían, pero ¿por qué haces eso? Y para mí fue lo más fascinante del mundo. Sí. A mí también Los me estudios de gustaba mucho la filosofía. filosofía, mucho, mucho. Bueno, pues para ir encarzando con el hilo de esto de los maestros y las maestras y de los mediadores, de los sacerdotes, las sacerdotisas, que en su momento tuvieron una función importantísima y evidentemente siguen teniéndola en algún marco de personas que todavía necesitan el parvulario y es natural, tienes que aprender, pero en Acuario la maestría, que es una realidad y que existe como tal, porque el ser humano conforme madura adquiere cierta maestría sobre sí mismo. ¿Cuál es la verdadera función de los maestros y las maestras en la era de Acuario? Porque hasta ahora nos creíamos que eran los que nos iban a dar la gran iniciación y realmente, a ver, la maestría lo que reconoce en ti es que ya estás en el camino. Exacto. Ese es el verdadero trabajo del proceso iniciático. No es que yo te inicio para que tú vayas, no, es reconozco en ti que has hecho el camino. O sea, un maestro, lo mismo que un maestro de un colegio, se da cuenta de cuando un niño o una niña están preparados para pasar a un siguiente nivel, es decir, lo ven, dicen, no, es que ya lo ha hecho, es que ya lo tiene desarrollado. Entonces, la maestría lo que hace es reconocer tu camino. Y no espera, o sea, el ser humano no, en Acuario ya no puede esperar de que ningún maestro ni ninguna maestra le abra el camino. Entonces son facilitadores, ¿no? Como tú comentabas, ¿no? Eso es, son los maestros en la era de Acuario tienen que ser personas que nos lleven, no nos llevan, no. nos muestren, que nos muestran, nos facilitan. Exactamente, y nos inspiran hacia la fuente divina, que ellos nos llevan a esa conexión hacia la fuente divina, pero la conexión la vamos a tener que hacer nosotros, el camino lo vamos a tener que recorrer nosotros. Totalmente. Y no nos pueden decir que es A, B y C, porque ese A, B y C funcionó para el maestro, pero a lo mejor para nosotros es un camino distinto, porque el maestro no conoce todos los caminos que llevan a la fuente. Solo tiene una certeza y es que la fuente está porque la vio, porque la sintió, porque la integró. Eso es. Es lo único. Entonces es inspiración. Eso es lo que hacen. Y eso es lo verdadero. Pero, ¿qué ocurre? Que muchos maestros y muchas maestras se mimetizan con el personaje y desarrollan lo que nosotras conocemos por el ego espiritual, que eso es mucho postureo que hay por las redes sociales, por los grupos humanos, por todo. Y que esa capacidad de observación y de crítica que hemos de desarrollar como punto focal de estos tiempos es lo que nos va a permitir discernir qué personas realmente están en su camino evolutivo conscientemente o cuáles son meras charlatanas que lo que quieren es vendernos humo y de alguna manera ejercer poder sobre nosotros, porque claro, cuando un maestro te dice no es que no estás preparada todavía para conocer esa verdad y tú te quedas mirándolo y dices, bueno, según su punto de vista es posible que no, pero ¿por qué no me lo dice y yo soy la que le digo si lo entiendo o no lo entiendo o lo asumo o no lo asumo? ¿Verdad? Así es, así es. Ese Además, juego es el que ya tiene que ir desapareciendo. Claro, es como continuar dentro del mundo espiritual el patrón del mundo social, que es quien tiene la información tiene el poder. Tiene el poder, efectivamente. Entonces, el maestro, el verdadero maestro, y sobre todo ahora, siempre lo ha sido así, pero vamos a poner ahora más en la era de Acuario, el verdadero maestro es el facilitador del conocimiento, pero facilitar significa dejar libre, no atesorar y dar en cuentagotas. Claro. Y luego que facilitar cada no significa controlar. Exactamente. No es que yo voy a controlar lo que tú sabes y lo que tú no sabes. No, yo te voy a contar dónde lo aprendí yo. Y ahí lo tienes. Claro.
Y bueno, y lo puedes leer una vez y entenderás a lo mejor una micra, y si tienes la mente abierta y si estás preparada, pues volverás a leerlo y volverás a entenderlo y entenderás un poco más. O a lo mejor de pronto, ¡pum!, haces así y dices, ¡oh!, lo entendí todo. Claro. Y luego hay otro aspecto muy importante también de esta nueva etapa, en esta nueva década, que se nos va a poner frente a frente, y es que no, o sea, no solo el conocimiento por sí mismo te puede dar poder, pero el conocimiento por sí mismo no te abre la conciencia. Tú tienes que poner ese conocimiento que tú entiendes y que asumes, lo tienes que poner en práctica en tu vida. Tienes que ser consecuente y coherente, porque Acuario lo que está pidiendo ahora mismo es ya coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Ya no vale eso de haz lo que yo te digo y no lo que yo hago, que es lo que decían antiguamente los sacerdotes, ¿no? Que sin tener la experiencia del matrimonio, a lo mejor se ponían a orientarte a ver qué es lo que tenías que hacer tú en tu matrimonio. Y dices, espérate, no corras, que vamos ya corriendo, ¿no? Y decían, no, es que la idea es que hagas lo que yo te digo, o sea, que hagas lo que te digo y no lo que yo hago. Entonces, eso ya ha perdido fuerza dentro del proceso espiritual. Totalmente. O sea, no es más maestro el que habla más complicado y al que menos se le entiende y te hace pensar 10 veces sobre esa frase porque no la estás entendiendo. Sí. El maestro en realidad hace las cosas sencillas. Hace fácil. Y además la vida espiritual cada vez es más sencilla. Sí. Mira, hay un maestro, y hablando de maestro, hay un maestro espiritual que ya falleció hace muchísimos años, que él decía, la verdad es tan sencilla que si se las dijera no me creerían, por eso complicamos tanto las cosas. Sí, sí. Y aquella frase a mí siempre se me quedó ahí, ¿no? Y dije, pues tiene razón, a veces la verdad es sencilla, lo que pasa es que el ser humano necesita complicarla para sentir que realmente ha hecho algo valioso o que realmente ha descubierto, no sé. Sí, sí, acá ha descubierto la rueda, la piedra, ¿no? filosofal. Entonces, lo del ego espiritual, yo y Silvia supongo que también os invitamos, ¿no?, a través de aquí, de que desarrolléis esa capacidad de discernimiento, que sepáis discernir y que además os voy a decir otra cosa. Todo ser humano, en el momento evolutivo en el que se encuentre, todo ser humano es maestro o maestra de lo que sabe y ha desarrollado y alumno o alumna de lo que todavía no sabe. Por eso el proceso evolutivo se le llama proceso iniciático, porque siempre te estás iniciando en cosas nuevas, porque hay muchas cosas que no sabemos. Y cuando alguien te diga, maestro, maestra, tu ego se puede sentir muy inflado, pero bueno, es simplemente redimensionar esa frase. Es decir, esa persona siente que hay algo de tu vida que le inspira y para esa persona puede ser que tú les estés enseñando como maestro o maestra un aspecto de la vida. Pero eso no quiere decir que seas... En fin, no le vamos a poner palabras, todo yo creo que nos vamos entendiendo. Sí. Esta era es la era de quitar el velo. Fíjate, y eso nos lleva a un punto muy importante de la charla que queríamos tener hoy. Sí, que son los mitos. Que son los mitos. Los es mitos decir, asociados a lo que es ser o no ser espiritual. Exactamente, o sea, no vas a ser, voy a resumir así como así en metralleta, que por ponerte siempre de morado o naranja o granate o blanco, no vas a ser más espiritual, ni vas a dejar de serlo por llevar negro. Efectivamente. ¿De acuerdo? Estos son solamente una serie de colores que te pones pues, según te apetece o según la luz que tienes para no brillar más y estar más pálida. Claro. Como es en mi caso en este momento. Claro. ¿Vale? No vas a ser más espiritual por llevar turbante o dejar de llevarlo. No vas a ser más espiritual por meditar 10 horas o meditar solo 10 minutos. No vas a ser más espiritual por comer esto o aquello o rezar 100 veces o no beber vino o... Dejémonos de mitos
y dejémonos de reglas y de prohibiciones. Sí. Porque la fuente no prohíbe, solo otorga. Entonces, sí. Vamos con los mitos. Sí. Bueno, básicamente son esos. O sea, uno de los grandes mitos es el tema de la alimentación. La alimentación ha pasado de ser una opción de vida a convertirse en un dogma religioso. Que no digo espiritual, fijaos lo que digo, en un dogma religioso. Es religioso. A ver, vamos a partir de la base de que todos los seres humanos somos seres espirituales. Por favor, no nos equivoquemos. Todos los seres humanos somos espíritus encarnados para vivir una experiencia humana. Y si no fuese así, nuestro cuerpo estaría inerte. Evidentemente. Y no existiría, o simplemente como pasa cuando ya fallece, que el cuerpo ya está inerte y pasa a otra fase. Entonces, vamos a entender, o por lo menos vamos a abrir la puerta a la reflexión sobre este tema, ¿no? Y es que el espíritu, el ser esencial, encarna en la materia para tener una experiencia humana y también para lo que se llama dentro del lenguaje espiritual, para espiritualizar la materia. Es decir, el cuerpo nos sirve de vehículo para expresar nuestra divinidad. Esa es la clave. Entonces, a veces necesitamos expresar nuestra divinidad con determinados aspectos humanos que hemos de experimentar. Entonces, eso no te hace ni más espiritual ni menos espiritual. Eso lo que indica simplemente es tu propio proceso evolutivo. Tú tienes que experimentar porque tú has decidido que como espíritu tú vas a encarnar en un cuerpo para tener una experiencia divina en este plano. Y tú decides cómo. Exactamente. Y hay personas que necesitan comer unas cosas y otras que necesitan comer otras, y eso no los hacen más espirituales o menos. O vestirse de una manera o vestirse de otra. Por favor, no caigamos en esos mitos, porque además esto se ha dicho incluso en las religiones. Vas mucho a misa, te vas dando golpes de pecho y luego en tu vida cotidiana pues eres un patán. En tu vida cotidiana no eres una persona amable, ni solidaria, ni empática, ni cariñosa, no tienes empatía por nada, no te preocupa nada, tú vas solo a lo tuyo, en plan un poco más, diríamos, egoísta. Entonces, ¿dónde está la espiritualidad ahí? No, es que realmente eso es un mito. Exactamente. Ahora bien, las prácticas que se denominan espirituales, como puede ser meditación, oración, yoga, en fin, llevar una alimentación un poco más saludable, podríamos decir, para que tu cuerpo funcione mejor y tal, son herramientas, desde mi punto de vista, son herramientas que te ayudan y te facilitan determinados aspectos. Pero la verdadera iniciación, siempre se ha dicho, o sea, iniciación me refiero, la verdadera espiritualidad, perdón, empieza en el hogar, empieza en nuestras relaciones, empiezan en nuestra vida cotidiana. Entonces, desde aquí no queremos decir que no comáis una cosa u otra. Al contrario, lo que queremos transmitir es que cada una de vosotras desarrolle su propia soberanía interna para decidir qué es lo mejor para ella en este momento de su vida. Si necesitas todavía comer carne, perfecto. Si necesitas todavía comer solo vegetales, perfecto. Que quieres ser vegana, que quieres ser crudívora, que quieres... Lo que tú decidas es tu experiencia humana. Y eso no te hace menos espiritual que nadie. ¿De acuerdo? Exactamente, exactamente. Queremos dejar esto muy patente. Es muy importante. Es una elección. Es una elección que no afecta ni a tu evolución espiritual, ni a la vibración que tienes. Porque si yo participé en una Shanga budista y en la Shanga budista se me echaba en cara que yo soy omnívora. Entonces, mi alimentación es omnívora desde siempre. Y es cierto, intenté en su momento pasarme a la alimentación vegetariana, pues porque me estaban diciendo que si no, no evolucionaría. No podría pasar al siguiente nivel. Y lo intenté por activa y por pasiva, pero hay cosas que nos olvidamos y es que nosotros nacemos en un momento X y nuestro cuerpo
está formado por unas fuerzas planetarias que se determinaron en el momento en el que nacimos. Y en base a esas fuerzas planetarias que se determinaron en el momento en el que nacimos, nuestro cuerpo necesita unos u otros aportes de recursos, y entre ellos los aportes de recursos también es la alimentación, para poder manifestar su divinidad y para poder expresar su naturaleza durante la vida. Entonces, en mi caso, está claro que yo necesito tener una alimentación variada y omnívora, de todo, absolutamente de todo. Unas veces más de una cosa, otras veces más de otra, otras veces anulo una, pero no me cierro a ninguna porque mi naturaleza lo necesita y me lo pide. Ahora bien, escúchate, obsérvate, conoce tu cuerpo, trátalo bien, porque ¿de qué sirve? Y esto lo dejo también ahí. Mucha gente que se empeña en eliminar un alimento X, pero después compra algo que le dicen que no contiene ese alimento, pero está ultraprocesado y no tiene materia natural. También. Tampoco le estás haciendo nada a tu cuerpo. No le estás haciendo ningún bien a tu cuerpo. Estamos ya en el tiempo, no nos vamos a extender mucho con esto, pero los mitos básicamente hemos dicho esto, ¿no? Esos mitos que forman parte de nuestro mundo de creencias y que a veces las creencias las tenemos que cambiar. Y entender que toda elección es perfecta para ti en ese momento. Y si en algún momento decides cambiar, sigue También siendo perfecto para ti. Porque hay un refrán en España muy, muy bonito que dice: nunca digas de este agua no beberé. Porque la vida da muchas vueltas y esa es la magia de permitir que nuestras creencias evolucionen, ¿sí? Entonces, desde aquí la invitación es que cada una descubra su camino espiritual, porque ya no estamos en el momento de que otro u otra te digan qué es ser espiritual o qué es lo que tienes que hacer para ser espiritual. Ahora bien, vuelvo a repetir, las herramientas como la meditación, la oración, el yoga y otras muchas que hay son muy valiosas porque cada ser humano tiene una forma de conectar consigo misma y entonces hay personas que conectan mejor meditando, otras conectan mejor haciendo yoga, otras conectan mejor paseando por la naturaleza y haciendo una reflexión encima de una montaña. Descubrir cuál es vuestra forma. Claro, y para eso y honrarla. Hay que probarlas. Exactamente, probar. O sea, no hay que decir, no, es que yo esto no. No, es que a mí esto no me va. No. Si no lo has probado nunca, hay que probar. Prueba y a lo mejor te sorprende. O a lo mejor te reafirmas. Sí, perfecto. Y si hoy no vale, pues dentro de unos años a lo mejor dale otra oportunidad. Exactamente. Simplemente es que entendáis que todos estos son recursos y herramientas para que se cumpla el objetivo, que es estar conectadas con nuestra fuente esencial, con nuestra fuente interna, que a su vez está conectada con la fuente creadora. Y ya, mitos de espiritualidad, los hemos desvelado, algunos de ellos, quizás estos son los que más nos pican y los que más vemos en la actualidad, ¿no? El vestirte de una determinada manera, de un determinado color, el comer unas cosas, comer otras. Eso es importante, pero ¿para quién? Para la persona que decide practicarlo. Ya está. No lo hagas por postureo, por parecer. Sí, además es que, mirar, es que no nos podemos extender mucho, pero yo llevo más de 30 años en este camino y en algún momento os compartiré mi proceso. Y os puedo asegurar que una de las cosas que más me hicieron evolucionar fue soltar unas creencias determinadas que yo tenía respecto al tema de la alimentación. Y me dolió mucho y lloré mucho. ¿Por qué? Porque fueron un duelo. Cuando descubres de que no eres más espiritual o menos espiritual cuando comes una determinada cosa o cuando dejas de comer otra. Ahora bien, cuando ya experimentas, entonces tú ya vas decidiendo, oye, pues lo que yo hice por inercia o por creencia, a lo mejor sí que me viene bien porque me gusta o porque he decidido que conscientemente lo quiero hacer así. En fin, no nos vamos a extender más, ya estamos en el tiempo, es que esto da muchísimo de sí. Pero
como tenemos más programas, iremos ya desgranando y profundizando en cada uno de ellos. Y hablaremos también pues, de la ecología interior, de cómo cuidarnos y de cómo ir descubriendo cómo cuidarnos y cómo hacerlo de la mejor manera posible. Pero tener en cuenta esto, esta agenda espiritual hacia el 2030 está dirigido este proyecto a que cada uno de nosotros y de nosotras descubra su soberanía interna y la lleve a cabo, porque ese es el objetivo de la nueva era, que todo ser humano sea soberano de sí mismo y que conecte directamente con la fuente sin necesidad de intermediarios, aunque nos podamos inspirar en otras personas. Así es. Pues nada, os dejamos de nuevo y nos vemos la semana que viene. Así es. Un besito a todos y a todas. Besitos. Chao. Chao.